Bueno, procuro hacer un poco de memoria para, de cierta manera, digamos, dar testimonio de mis recuerdos, mi conocimiento del profesor Juan Flo. En cuanto a lo biográfico, digamos así, yo fui estudiante en Facultad de Humanidades a fines de los 80, principios de los 90. Entonces yo allí asistí a los primeros cursos que dictó, o uno de los primeros cursos que dictó, de estética, y luego a algunos de sus seminarios. Así que en primer lugar fui estudiante de Juan, y luego me decidí dedicarme a la estética y me integré en la sección a principios de los 90. Juan fue, para mí, seguramente una de las personas más influyentes en la formación de mi personalidad y de mis convicciones relacionadas con un modo de vivir, con una ética, con una forma de ver el mundo, tanto preocuparse por otros seres humanos y preocuparse por el pensamiento y sus propias convicciones y por la argumentación. Primero fui su estudiante. Sí, yo fui estudiante de Juan, como muchos, y creo que hay un consenso fuerte en que en principio Juan asustaba. Es decir, irradiaba una personalidad que irradiaba muchas cosas, y para un estudiante que se acercaba, bueno, era como, ponía un poco de temor. Y ese temor después se confirmaba. De la brillantez, aparte de su capacidad de trabajo y de reflexión constante y profundidad de análisis, fineza, era su enorme generosidad intelectual y de todo tipo. Al menos así lo viví yo, y creo que mis compañeros de sección también comparten esto. Toda esa enorme pasión que a veces era abrumadora para muchos, con la que Juan defendía las cosas, y su enorme generosidad son las cosas que probablemente me hayan marcado más. Lo que yo podría destacar es un modo muy singular, muy identitario, podríamos decir, de abordar el ejercicio de la docencia a nivel superior, un estilo muy cargado de pasión, pero una pasión, digamos, a su vez muy alimentada por un repertorio de conocimientos filosóficos, diríamos, de primer orden. En el plano de lo que significa para la filosofía nuestra, o para el hacer filosofía en nuestro medio, bueno, ahí creo que sí Juan deja algo fundamental, además de los contenidos de sus tesis, que se encuentran en numerosos textos, que allí tendremos que comprometernos con la tarea de reunirlos, de analizarlos, de volver, ¿no?, a su pensamiento. Digo, además de eso, deja una especie de actitud filosófica muy admirable. Se confirmaba porque era sumamente exigente en los cursos regulares, en los seminarios, pero también era de una claridad única. Yo recuerdo, tengo algunos recuerdos que son como muy íntimos, pero quiero decir muy personales, no íntimos, muy personales. Yo recuerdo que
en esos años en los que yo estaba haciendo la licenciatura, seguramente por mi debilidad académica en ese momento, no había logrado entender bien la crítica de la razón pura. Quiero decir, no la crítica de la razón pura, sino el programa kantiano que aparecía, que se enseñaba en la crítica de la razón pura, en filosofía moderna principalmente. Sí, era como medio farragoso, para mí no lo veía con claridad. Y entonces es muy difícil resistirse a eso. Y generalmente nosotros tenemos la sensación de que vamos como corriendo de atrás, hoy menos porque la comunicación es más fácil, pero hace unas décadas sí sentíamos que estábamos allí un poco a la cola. Juan jamás tuvo este complejo, si bien por supuesto que siempre fue humilde escuchador, porque si bien es cierto que era apabullante y que muchas veces sentíamos que nos pasaba por arriba como una especie de aplanadora teórica que bueno, que todo lo que decíamos parecía ser una tontería y qué sé yo, y él era muy exigente y etcétera, etcétera. Y bueno, y fui a hacer estética, y en estética, por supuesto que se da la crítica del juicio, y Juan presentó la crítica del juicio haciendo toda una introducción, podríamos decir, propedéutica, de el pensamiento teórico de Kant, es decir, de la matriz que está presente en la crítica de la razón pura. Y eso para mí fue suficiente para entender todo lo que me había resultado complejo, farragoso, es decir, un uso de metáforas, claridad, análisis, la insistencia en la reiteración de la explicación, en fin, todas cosas que luego he utilizado y ahora me estoy dando cuenta, todos recursos que luego he utilizado sistemáticamente como docente. Y una reflexión muy potente, podemos decir que las clases eran algo así como una reflexión en alta voz, compartida, ¿verdad? Donde el docente estaba allí, si es que existe el alma en cuerpo y en alma, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que, digamos, le daba a la propuesta de su clase una particular fuerza comunicativa y que podemos decir, lo singularizaba y lo distinguía de otros estilos. Esa peculiar libertad para pensar las cosas sin prejuicios, sin preconceptos, sin la idea establecida por ninguna orden ¿no? de superioridad intelectual de nadie, ni de ondas o modas, y propone una forma muy original y muy aguda, y con un trabajo enorme como fue el de años y años y años de su vida, ocupándose de los textos escritos, de los escritos que se editaron, de los inéditos y de todo el archivo que analizó y estudió precisamente en el Museo Torres, ¿no? Entonces, yo destaco eso, en primer lugar, la generosidad, la actitud esa valiente, intelectualmente valiente, y el trabajo constante con esa especie de obsesión que generalmente tenía cuando había algo que no le calzaba bien y que tenía que tratar de dar respuesta, ¿no? Y no solamente regalaba ideas, que creo que abría ventanas, creo que sus ideas son extremadamente germinales, o sea que esa forma de ver el arte sobre todo. Esas cosas que aprendí tempranamente siendo estudiante de Juan.
Y, y bueno, y eso es una de las grandes virtudes. También hay algunas cosas que veíamos como estudiantes ya en la etapa de seminario, cuando estábamos más avanzados en la licenciatura, y es algo que luego yo he agradecido muchísimo y he utilizado también en mi trabajo con otros colegas y bueno, y en el desarrollo de mis investigaciones. Y es algo que, para usar una terminología contemporánea, es algo así como estresar, ¿sí?, los problemas o las posiciones que uno defiende. Entonces, someterlo a una exigencia altísima. Y en eso Juan era el mejor. Juan siempre fue, en ese sentido, muy fiel a su propio pensamiento, muy fiel a su propia elaboración teórica y no estaba dispuesto a conceder fácilmente nada de aquello que no hubiera sido pasado por ese fino tamiz, ¿no?, de su reflexión, que antes que nada estaba era bastante refractaria a cualquier tipo de dogmatismo fácil y de idea que, bueno, que se impusiera por cualquier vía que no fuera la de la razonabilidad, la buena argumentación. Es decir, entonces, no tuvo ningún problema en discutir y discutirle a esos grandes, como decía yo, como esas grandes teorías desde las contemporáneas, digamos así, en la filosofía estética, que bajo en el tema ese muy general, que todavía sigue, por cierto, de algún modo vigente, pero hubo un momento en el cual el lugar era, digamos, el lugar que ocupaba era mucho más protagónico, si se quiere, que hoy, que es el tema de, repito, de la definibilidad del arte, y allí, bueno, entre los procedimentalistas, los funcionalistas, bueno, distintas teorías, que algunos de ellos muy famosos, como en el caso de Danto, o en el caso de Juan, permanentemente discutió esto en todos sus lugares que él entendía que eran débiles. No coincidió, no coincidió con esta manera de, no solamente de definir o de plantear la no definibilidad del arte, sino que no coincidió con el enfoque. Marcó toda mi trayectoria, incluyendo mis estudios en el Brasil. Mi principal referencia siempre fue Juan y su teoría de la... Y ahí tuvimos una pequeña, no discusión, porque en realidad no, el problema era más de memoria, de quién había bautizado de triple hélice a su teoría. Cielos y yo decía que él decía que yo. De todas formas, bueno, la conclusión que llegamos era que le parecía buena, así que fuese quien fuese. Ese mismo, digamos, esa misma pasión, ese mismo ponerlo todo y con, digamos, donde no solamente el pensamiento, no solamente la exposición verbal del pensamiento, sino también la exposición gestual, ¿verdad? Acompañado a las clases, era registrable, o la pude registrar en algunas intervenciones públicas, más o menos por aquella época. Recuerdo algunas en torno al pensamiento Althusser, ya más sobre los años 70, digamos. Claro, era atemorizante decir, bueno, voy a presentar algo que para este seminario con Juan, bueno, ponete el casco, prepárate porque vas a tener que defender mucho. Esa idea de que en la historia del arte es necesario buscar las cuestiones de autonomía y heteronomía del arte como referencias fundamentales a cómo el arte, cómo una sociedad se apropia del arte, cómo el arte se incorpora a la sociedad, cómo es transmitido, cómo es recibido por otras culturas, cómo
cómo puede llevar justamente a esa otra hélice que es la especificidad, a una cierta forma de proceder de los artistas y de mirar del ojo que mira un estilo, que ve, que reconoce en un objeto algo característico, aquel al que no deja indiferente. Y así fue, me acuerdo, en un seminario que hizo sobre el problema mente-cuerpo, que es uno de los problemas que a él le atraía muchísimo, era algo que él confesaba, que era de las cosas que más le había interesado en la filosofía, y junto con Ronald Ellis preparamos una presentación sobre the Concept of the Mind de Gilbert Ryle, y fue de hacha y tiza eso, ¿no? Fue una exigencia altísima de una gran discusión. Yo recuerdo que presenté en algún momento la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein como algo que podía contribuir a la explicación de lo que estaba en juego, que ahora no recuerdo y que no puedo reproducir claramente. Bueno, Juan desafió eso. Yo sigo convencido que lo que defendía era correcto, pero bueno, Juan lo criticó, lo desafió, lo cuestionó como que una interpretación incorrecta, pero ese tipo de procesos son de los que, al menos para mí, resultaron sumamente formativos. Y el enfoque que él le da, que no es por cierto, el lugar de desarrollar, pero que el enfoque que le da es un enfoque muy peculiar, que yo realmente no he encontrado en ningún otro filósofo, y que por eso creo vale la pena empezar a ver, digamos, con todo el cuidado que se merece, ¿no? Este es solamente un ejemplo, el que estoy dando, un ejemplo de uno de esos temas que muy tempranamente Juan percibió desde una perspectiva distinta. Digo tempranamente porque hay un escrito de un congreso de estética de 1956, en el que, fíjense que, bueno, él era muy joven, y fíjense que estoy hablando de la mitad del siglo XX, ¿no? Cuando hay todavía en el aire la idea de que la experiencia estética tiene ciertas características, cierto reconocimiento, se instaura esa idea de experiencia estética en la modernidad, y sigue teniendo un protagonismo como indiscutible. Y sin embargo, Juan, en este Congreso de Venecia, Congreso de Estética, presenta una ponencia en la cual discute precisamente esto, la especificidad de lo estético. Niega que exista tal especificidad en el sentido de aquello que pueda reconocerse como con cierta, ¿cómo voy a decir? Como pudiéndole dotar de cierta esencia o características que lo vuelvan reconocible sin más a la experiencia estética. Ya en vísperas de la dictadura, y ya habiendo sido alumno de él, seguramente en mi caso un alumno en absoluto destacado en estética, bueno, tuve la oportunidad de participar en una suerte de seminario en torno al capital, que coordinaba el ingeniero Macera, y en el cual Flo participó con algunas exposiciones. Esto fue muy breve porque caducó, diríamos, repentinamente, abruptamente, a partir del golpe de Estado de abril del 73. Y bueno, y después la idea de la otra pata, pero que también se encuentra entrelazada con estas otras dos, de un kit de bases biológicas que formarían parte de nuestro desarrollo
como especie y que pasaron a ser parte, a incrustarse en nuestro desarrollo social. Esa triple hélice básicamente ha guiado mi investigación y los distintos lugares en los que he hurgado de alguna forma, y de mi forma también de ver las artes y de aprender y comprender las artes. Lejos de esto, él propone allí mismo algo así como la instauración o la fundación del concepto de experiencia estética con la mera evaluación. Él lo dice así, es decir, la evaluación, la mera evaluación o la simple evaluación instaura de alguna manera eso que llamamos, bueno, experiencia estética. Digo, pongo esto también simplemente como un ejemplo, que yo siempre lo tengo presente, porque de algún modo él pensó eso toda la vida. Lo pensaba allí, a los 20 y pico de años, y lo pensaba en sus últimos también comentarios acerca de este asunto. Es decir, aquello y que lo llevaba siempre a escaparse del esencialismo o de la doctrina que busca aquello que es las condiciones necesarias y suficientes o cosas por el estilo, porque no concibe que el arte pueda ser definido en esos términos, sino de una manera, digo, muy particular, que no voy a desarrollar aquí, pero ni presentar, por cierto, pero que vale la pena pensar que allí hay algo de enorme interés, como la perspectiva del arte, de la experiencia del arte, de la existencia de algo, a lo que le llamamos arte, como un proceso, una especie de sucesión de acontecimientos que genera ciertas configuraciones en diferentes momentos históricos, pero que no es más que eso, ¿no? Digamos, que un desarrollo histórico, cultural, atado, ¿no? a todas esas condicionantes que lo histórico, lo cultural, lo coyuntural, en cuanto a formas que el hombre tiene de explicarse el mundo, de enfrentársele o de conocerse a sí mismo. Tuve el privilegio de ingresar al Instituto de Filosofía como docente, y él fue compañero de trabajo, y en ese sentido también alguien sumamente cálido, muy preocupado por nosotros, los jóvenes, en ese momento que estábamos iniciando una carrera. Recuerdo la situación angustiante para muchos de nosotros en el 2002, y el hablar con él, lo de quedarme en Uruguay o irme, en fin, ese tipo de charlas en las que uno encontraba a una especie de hermano mayor o un padre que aconsejaba. Tuve la oportunidad de dar y perder con la presencia de él en por lo menos 2 tribunales, un par de concursos, y también, bueno, después de haber ingresado al Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, participar en él ahora como miembro de tribunales de concurso en algunos concursos de filosofía, fundamentalmente de filosofía de la práctica. Bueno, tener encuentros dialogales siempre muy próximos, en esta nueva situación, ya podríamos decir, nunca de igual a igual, pero bueno, ambos como docentes nos encontrábamos eventualmente en el ómnibus, en los pasillos, en los corredores, y bueno, y el diálogo con él siempre era muy franco, muy abierto, y diríamos, esa imagen de autoridad que de alguna manera se proyectaba por sus calidades en el pensamiento filosófico, su modo de ejercer el pensamiento y el discurso, podríamos decir, bueno, fueron declinando en favor de una mayor
proximidad en el intercambio y en el diálogo. Ya al final, con Juan ya retirado, ya se había jubilado, decidimos con la comisión directiva del Instituto de Filosofía, yo era el coordinador, hacer una revisión de un trabajo que Juan había publicado con Sambarino, que estos son unas conferencias de verano, un curso de verano que dictaron en el 67, si yo mal no recuerdo, que se llama Alcance y formas de la alienación. Y para mí era importantísimo porque era una forma de rescatar un texto, es decir, de recuperar la memoria del Instituto de Filosofía con un texto muy bueno. Yo en ese momento estaba investigando el problema de la alienación, que tuvo como una especie de revival en los últimos años, y hicimos algo bien interesante, que fue agregarle, reconstruir todo el aparato de erudición, porque como eran clases que fueron grabadas y transcriptas, claro, no había notas, no había referencias, estaban los nombres de los filósofos a los que se referían los autores, pero no había notas, no había bibliografía, y bueno, hicimos toda una reconstrucción de eso que fue muy trabajoso, porque hay algunas cosas que eran como difíciles de encontrar, pero le preguntamos a algunos compañeros de qué era lo que leían en esa época, en la que Juan tenía una posición que indirectamente se veía en el texto de claro enfrentamiento al existencialismo, ¿no? Como marxista, un claro enfrentamiento al existencialismo. Sobre todo, insistiría en esa peculiaridad, de esa valentía intelectual de Juan, de el plantearse que va a revisar lo que sea que le venga a las manos, y que si se trate del Pope número 1, que en este momento es el indiscutible, él no, de una manera, digamos, muy libre, lo consideraba, y luego iba desarrollando su propio pensamiento, que siempre estaba lleno de sugerencias y de líneas que, por cierto, en el acierto o en el error, siempre eran, a la hora de escucharlas y de considerarlas, un ejercicio inmensamente rico del hacer filosofía, precisamente. Otro ámbito para hablar de otra temática que se identifica con Juan y de la que aprendimos también muchísimo, es el de la consideración de Torres García, también en una perspectiva nueva y absolutamente original, que yo conozca a nadie lo ha hecho hasta ahora, que es la de hacer el gran esfuerzo de establecer el vínculo entre el pensamiento de Torres y su pintura. Por supuesto que en primer lugar llevado seguramente por el joven o precoz descubrimiento del talento de Torres y su pintura, y lo atractivo el atractivo que sin duda le generaba a Juan, como una seducción inmediata, ¿no? Y luego porque era un personaje, además de talentoso y genial, Torres García en el ámbito pictórico, también era un hombre con un vínculo con distintos lugares tan diferentes como el Uruguay, Europa, Estados Unidos, con sociedades, culturas, modos, y tan receptivo y sensible a todas esas circunstancias, y por lo tanto también a lo que era el epicentro, digamos así, del arte moderno, y por lo tanto era un testigo privilegiado de todo eso que estaba ocurriendo, y en tanto testigo privilegiado también era una manera, un acceso que podían tener quienes veían su pintura y quienes leen sus ideas a lo que se puede ir aproximando
a un estudio, a un análisis precisamente de la modernidad, de las vanguardias y sus circunstancias históricas. Su clara resistencia a recibir este tipo de elogios estando vivo, así que ciertamente esto no se lo pude decir así. Esa negativa rotunda a que se le hicieran homenajes. Similar a su negativa rotunda a autorreferirse a sí mismo en las bibliografías que proponía como una idea de integridad intelectual. Y bueno, yo quiero terminar recordando algo que puse en la introducción de mi libro, El asedio de la imaginación, que es un libro que publiqué en 2018 y en el que tomo algunas cosas de la teoría crítica, o es un libro que se enmarca en la teoría crítica, para ser más precisos, y que toma el tema de las patologías sociales. Y es un libro que le dediqué a Juan. Bueno, tuvimos un intercambio por eso, en fin. Y me acuerdo un seminario que en los 90, finales de los 90, no recuerdo si finales o mediados realmente, pero que estaba de moda el posmodernismo, o que había tenido, no moda, pero como un cierto auge, y Juan dio un seminario sobre posmodernismo. Y recuerdo que yo quedé encandilado con Adorno, Horkheimer, también con Habermas, que Juan, recuerdo que dio el discurso filosófico de la modernidad, esa obra magnífica de Habermas. Y yo dije, este seminario se aprueba con monografía, lo voy a aprobar con una monografía. Voy a hacer una monografía sobre la teoría crítica, sobre la dialéctica de la ilustración era el tema, ¿no? El libro de Adorno y Horkheimer. Me acuerdo que fui a la casa de Juan, le pedí la crítica de la razón instrumental de Horkheimer, lo fotocopié, en fin, lo que tengo aún hoy es la versión fotocopiada de que creo que había sido editado por Sur, creo, en los 60, por ahí. Bueno, ese trabajo no lo pude hacer nunca. No lo pude terminar. Es lógico que a un estudiante de grado lo pase por completo un trabajo con esa ambición. Pero bueno, en este libro del 2018 retomé ese trabajo, podríamos decir, y lo que le decía a Juan era que finalmente la monografía estaba terminada. 20 años después había logrado terminar esa monografía que había iniciado en su seminario. Y creo que fue una muy linda forma de agradecerle, dedicándole un libro, es decir, es mi último libro, que también se publicó en inglés, dedicándole ese trabajo y agradeciéndole todas las enseñanzas que me dio y todo ese rigor al que nos sometió a quienes fuimos sus estudiantes. En algún momento, Agustín Courtoisí, que había sido alumno de Flo en Estética en la Facultad de Humanidades, me invitó a integrar la comisión asesora en filosofía de la Fundación Lolita Rubial, que es la que concede los premios Morosoli en Minas, en La Valleja. Bueno, que son reconocimientos, reconocimientos a figuras destacadas en distintas actividades de la cultura, que dan la oportunidad a su vez a la sociedad de reconocerse en figuras prominentes. Con Agustín pensamos que Flo debería ser un candidato en el campo de la filosofía, pero era condición del premio que el premiado se comprometiera a retirarlo, es decir, a concurrir a la actividad que se desarrolla en la ciudad de Minas, a retirar su premio. Y bueno, y esto generó una situación incómoda para nosotros, para Flo y por lo tanto para nosotros, de alguien que, diríamos, sistemáticamente venía rechazando, y así lo sigue haciendo, todo tipo de reconocimiento que implicara algo así como una cierta pompa, podríamos decir,
como que trascendiera, digamos, al ámbito público. Y bueno, efectivamente fue así. Yo lo llamé a su casa por teléfono, y su respuesta fue: no, les agradezco mucho que hayan pensado en mí, pero les prohíbo absolutamente proponerme para ningún premio. O sea, si es una herencia, fue una herencia en vida, porque es algo que corre por mis venas, esa forma de ver las cosas, de comprender ciertos fenómenos, a veces con disputas y críticas y tensiones y, bueno, novedades que aparecen, pero siempre con esa base y tratando de, a mi modo, porque la tentación de imitarlo es muy grande. Permanentemente ponía a prueba, conversando con los demás, todas estas reflexiones que él iba teniendo. Él no pensaba encerrado, siempre pensaba discutiendo con los demás, charlando con los demás, sea quien fuera, ¿no? En ese sentido también era de una gran humildad, aunque parezca paradójico, ¿no? Si estamos hablando de Juan Fray. Bueno, podría hablar mucho más, pero evidentemente no tenemos el tiempo, y ya habrá seguramente muchos espacios en los cuales podamos hacer un trabajo que nos acerque a la obra de Juan. Gracias. Desarrollar eso, ya sea en clase, ya sea en textos, ya sea en conferencias, conversaciones. Con Juan se perdió una ventana al mundo, porque él tenía mucha vida vivida, mucha experiencia, y tanto desde la anécdota hasta la reflexión más abstracta era realmente apasionante y disfrutable seguirlo, hasta su gusto por la vida.